Bienvenidos a Canal Saber, bienvenidos a una nueva edición del programa Contraplano, que hoy va a tener como protagonista a uno de esos 4 elementos que en la antigüedad decían era la base de todo. Nos referimos al fuego. Y para ello tenemos con nosotros a una persona que lleva estudiando el fuego y sus efectos durante 4 décadas. Me refiero a Leonor Calvo Galán, catedrática de Ecología de la Universidad de León. Leonor, muchas gracias por venir a Canal Saber a hablar de un tema tan interesante como es el fuego. Gracias a vosotros por invitarnos y interesaros en nuestra investigación. Decía antes, es verdad que en la actualidad, cuando escuchamos la palabra fuego, el 99,9% tiene una connotación negativa. Pero claro, parece que nos olvidamos de lo que somos hoy en día como especie. No seríamos lo mismo sin el fuego, que en algún momento fue aliado, ¿no? Bueno, en algún momento y ahora también es aliado. Es decir, se usa muchísimo las quemas prescritas o los fuegos controlados para gestionar espacios o comunidades que a lo mejor hay que conservar. Está visto que, por ejemplo, a nivel europeo hay algún tipo de comunidades de matorral, los brezales de Calluna vulgaris, que su conservación pasa por el uso de estas quemas que rejuvenezca el sistema y permita tener la mayor biodiversidad, ¿vale? No cabe duda que la mejora de sistemas de pastos en zonas de montaña históricamente se ha mantenido como a través del uso de quemas controladas en el momento oportuno, ¿de acuerdo? No en el verano, desde luego, sino en el otoño o principios de la primavera. Comentaba en la presentación desde los años 80, estudiando este cuarto elemento como es el fuego. Cuando tú empezaste a estudiarlo, estabais hablando de incendios de segunda generación. En la actualidad ya se está hablando de sexta generación, y un concepto que viene asociado que a mí me parece algo que nos pone los pelos de punta para los que no somos doctos en esta materia, que son fuegos inextinguibles. ¿Cómo ha sido esa evolución y cómo podemos hacer ante estos incendios de sexta generación? Y no sé si se cabe la posibilidad de que esto siga aumentando haya séptima, octava generación. Bueno, esta clasificación viene principalmente por un compañero de Barcelona, Marc Castelnou, que da estas definiciones en función de la posibilidad de apagarse esos incendios o no, o cómo se pueden apagar. Es verdad que cuando yo empecé en el año 87, la tesis, el tipo de incendios que había no era como el que tenemos en estos días. Había incendios que es verdad, podían ser grandes, pero no emitían tantísima energía como muchos de los que estamos teniendo en estos años, ¿de acuerdo? Es decir, incendios que emiten más de 4.000 kilovatios por metro se definen como inextinguibles porque no es posible trabajar en esa extinción. Hay que buscar estrategias o buscar lo que se llaman ventanas de oportunidad, que baje la temperatura y suba la humedad para poder atacarles. Entonces, ¿por qué tenemos ahora estos incendios? Pues mira, básicamente la clave está en 2 factores. Por un lado, el aumento de la cantidad de combustible, es decir, las comunidades vegetales cada vez, sobre todo combustible leñoso, está incrementándose. No solo en la parte vertical, en lo que se llaman combustibles en escalera, es decir, sistemas arbolados que tienen una continuidad desde sotobosque hasta la copa de los árboles. Y fundamentalmente esto ocurre en pinares, que son los que dan la mayor severidad, la mayor emisión de energía, ¿de acuerdo? Pero también mayor continuidad horizontal. Luego tenemos mucho combustible y estamos dentro del marco del cambio climático, caracterizado ¿por qué? Por unas olas de calor increíbles, muy prolongadas en el tiempo y muy profundas, que se llama, es decir, unas temperaturas muy altas, unos vientos muy fuertes, muy desecantes, por lo tanto, mucha vegetación, condiciones de extrema aridez, incendios de sexta generación. ¿Que vamos a seguir teniendo? Pues sí, vamos a tener. Lo que habrá que intentar buscar es que disminuya la proporción de este tipo de incendios respecto al total. Muchos de los espectadores de Canal Saber sin duda se preguntarán, hemos hablado que el fuego nos lleva acompañando a la especie durante miles de años. Cuando no había medios humanos como existen ahora de extinción, el incendio seguía su camino hasta que acababa arrasando hasta donde tenía que llegar. Sí, es así. Es decir, históricamente grandes incendios, si no afectaba a poblaciones, pues iba quemando y llegaría un momento en el cual las condiciones climáticas iban cambiando o alcanzaba áreas con casi no vegetación, por lo tanto se apagaba, ¿de acuerdo? Pero ahora esto no es así.
No es así. En zonas como las nuestras, en zonas como toda la cuenca mediterránea, donde está la península ibérica, tenemos una gran cantidad de población. Ya no sé si población, sino pueblos, ¿de acuerdo? Pueblos que a lo mejor tienen muy poca gente, pero que hay que protegerlos. Y eso es un problema. Eso es un problema porque lo primero es esto, las vidas humanas y los bienes. Y después ya el resto de los ecosistemas. Entonces, ahí es donde hay que buscar ese balance. Si tenemos que hacer todo el esfuerzo, que habrá que hacerlo, ¿de acuerdo?, en proteger estos pueblos, pues todos los ecosistemas forestales, pues al final, y agrarios, como puede ocurrir, que se quemen pues zonas de cultivo, maizales, ¿de acuerdo?, pues se van a quemar. Comentabas uno de esos dos factores, el aumento del combustible, debido también a la despoblación rural, y luego también del cambio climático, pero curiosamente estamos en una espiral que parece peligrosa porque estos grandes incendios también afectan y fomentan el calentamiento. ¿Dónde está la salida entonces? A ver, fíjate, la salida está por intentar reducir la continuidad en esas masas continuas que emiten una gran cantidad de energía. ¿Por qué? Pues que es verdad que si tú tienes muchos incendios, emiten una gran cantidad de CO2 a la atmósfera, que es uno de estos gases que provoca efecto invernadero. Entonces, estamos dentro de la espiral que podemos decir ciclos de fuego. Entonces, tendremos que gestionar el medio para no tener estas condiciones que me permitan tener estos incendios inmensos en superficie, pero también muy peligrosos en emisión de energía y emisión de CO2 a la atmósfera. ¿Pasa por esto? Por un lado. Pero por otro lado, todos tenemos que pensar y preguntarnos, ¿qué papel juego yo aquí? Eso es importante porque parece que los ciudadanos de a pie delegamos toda la responsabilidad en las instituciones y nosotros solo estamos para ver, criticar o decir lo bien que se ha hecho. Nosotros somos parte en el problema y tenemos que ser parte en la solución. ¿Por qué somos parte en el problema? Prácticamente muchos de los proporción de incendios, ¿de dónde vienen? De causas humanas. Luego, nuestras actividades, bien sean intencionadas o bien sean negligencias, pueden desencadenar estos incendios. Luego, pensemos qué es lo que estamos haciendo. Y segundo, tendremos que ver también cómo aprender a autoprotegernos frente a estos incendios. No tenemos otra. En situaciones donde haya una gran cantidad de incendios muy grandes, muy peligrosos a la vez, la extinción no va a tener capacidad de apagarlos. Entonces, tendremos que hacer algo nosotros. Tendremos que ver cómo proteger nuestras propiedades, nuestros pueblos y nosotros mismos. Es decir, yo creo que tenemos que empezar a tener en cuenta la cultura del fuego, ¿de acuerdo? Y como es verdad que en algunas situaciones se va a tener que usar pues, para gestionar y para romper esas continuidades, que es lo que se llama dar heterogeneidad al paisaje, mosaicar a escala de paisaje para reducir la severidad. La severidad es el grado de daño de estos incendios, porque incendios vamos a seguir teniendo. Vamos a intentar que esos no lleguen a una situación tan complicada como estamos viendo en los últimos años. Y eso entiendo que ahí los expertos, los catedráticos, tenéis mucho que decir, los especialistas en ecología, porque claro, te estás refiriendo, aclárame si lo he entendido bien, por ejemplo, hay un incendio, a la hora de reforestar, para evitar esas cantidades de masas que para los ciudadanos no somos conscientes de si un tipo de especie se quema mejor, más. ¿Cómo es ese proceso? ¿O qué es...? Claro, eso solo se puede hacer, me imagino, una vez que haya habido un incendio, ¿no? Cuando hablamos de la reforestación y intentar evitar que esto vuelva a pasar. ¿O se puede actuar antes de? Se puede actuar también antes de. Se puede actuar antes de buscando lo que se llaman puntos estratégicos. Es decir, zonas donde si llega un incendio, la probabilidad que alcance, imagínate, un bosque natural con un valor importante desde el punto de vista de la conservación, bueno, pues intentamos buscar áreas donde establecer lo que se llaman sistemas agrosilvopastorales, véanse, por ejemplo, los sotos de castaños usados, ¿de acuerdo? O pinares en resinación, o zonas de pastoreo, pero que estén gestionadas, bien gestionadas, que disminuya la cantidad de combustible. Bueno, pues hacemos como cinturones que protejan determinadas áreas. Luego se puede hacer antes y se debe empezar a hacer antes. ¿Tenemos que gestionar todo el medio forestal? Es imposible.
Por eso hablo de puntos estratégicos y en eso se está trabajando, ¿de acuerdo? Pero inmediatamente hay un incendio, la gestión integral de los incendios esto nos lo dice. La gestión integral pasa por extinción, prevención, esto que te estoy diciendo, más campañas de educación ambiental y restauración. Es decir, cuando ocurre un incendio tenemos que prever qué es lo que se va a regenerar ahí y si eso que se va a regenerar es lo que la sociedad demanda. Y es lo que, frente a escenarios complicados de incendios, es la mejor situación. Nosotros hemos demostrado que cuando hay un incendio, antes te lo comentaba, son los sistemas dominados por pinos los que emiten mayor energía y los que tienen mayor severidad. Luego, no quiere decir que no vaya a haber pinares. Lo que quiero decir es que no puede haber pinares con unas extensiones muy grandes, continuas. Luego, eso quiere decir que hay que ordenar esos sistemas. Y habrá que mirar, en estas áreas podemos dejar zonas de matorral o en estas otras áreas podemos dejar zonas de pasto, siempre que se use. Porque claro, estamos dando ideas, pero también tenemos que tener en cuenta que para que esto se lleve a cabo, la administración puede ayudar. Pero somos nosotros y los medios rurales y las personas que viven en esos medios rurales los que vamos a tener las herramientas clave. Entonces, por ahí tiene que ir todas estas nuevas planificaciones de paisajes que se llaman resilientes, porque si no, situaciones complicadas las vamos a tener. Y es fácil para vosotros, para los expertos, que dais las claves desde un punto de vista científico, no son opiniones, son desde el punto de vista científico. ¿Es fácil o tenéis oposición de la propia sociedad, de la propia ciudadanía, de las propias instituciones? ¿Cómo es esa? Porque me imagino que sea un toma daca de os lo dijimos y año tras año ves que vuelve a suceder lo mismo, o cada vez estáis consiguiendo ganar que os tengan más presentes. Por supuesto. Fíjate, es algo que yo veo que esto, afortunadamente, la ciencia aplicada que hacemos en la ecología o en la ingeniería de los incendios está llegando a los gestores, que es la primera parte, pero también a la sociedad. Yo creo que nos ha costado, de verdad que nos ha costado mucho, que la gente entienda que cuando nosotros decimos, mira, si hay una quema prescrita y viene un incendio posterior, sabemos que donde haya habido la quema prescrita, la severidad es mucho más baja. Luego, tomemos esto como algo que ya está demostrado. También que uses quemas prescritas para conservar ecosistemas. Úsalas, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que nosotros estamos, o las ideas que estamos lanzando, están llegando cada vez más y, de hecho, las administraciones, en este caso, la administración regional, cada vez más nos está preguntando y nos está diciendo, oye, ¿nos podéis ayudar a evaluar la severidad del incendio, por ejemplo? Validarla, calibrarla. Entonces, sí que estamos teniendo cada vez más conexión con aquellas personas que tienen las funciones de gestión. Y es que tiene que ir unido. Es decir, ellos tienen que demandar, necesitamos que nos investiguéis o nos deis ideas sobre qué podemos hacer y luego discusiones y decir, mira, si hacéis esto puede haber este problema y si no, pues mejor vamos por otro camino, ¿de acuerdo? Entonces sí que estamos viendo que cada vez esto está llegando cada vez más a la sociedad porque es un problema que lo tenemos. Todos los veranos se repite. Y desgraciadamente se va a repetir. Habrá veranos más tranquilos, pero posiblemente 2 o 3 veranos, cuando tengamos situaciones de olas de calor muy profundas, vamos a tener este problema. Con lo cual sí que estamos dando esos pasos. Entonces, eso es bueno. Y algo también muy importante, Leonor, la divulgación, ¿no? Como estás haciendo tú, como estamos haciendo desde Canal Saber, un tema que escuchándote es apasionante, el estudio, o lo transmites, al menos ese... Pero claro, estáis hablando de un ser, de un elemento vivo como es el fuego, cómo juega con los ecosistemas, es algo apasionante dentro de la gravedad que conlleva detrás, pero es muy importante también la divulgación porque me imagino que cuando dais charlas o en entrevistas como esta, salga también en un mundo de hoy en día de tanta desinformación, que haya leyendas urbanas que tengamos los ciudadanos o unas creencias falsas vinculadas a la reforestación, al fuego y que eso es clave. El papel que estás haciendo tú y aquí y tus compañeros y compañeras en quitar esos mitos que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, esas creencias que solemos tener la gente que no nos dedicamos a ello, que solo nos preocupamos en verano cuando vemos los medios de comunicación y vemos el drama de los incendios? ¿Qué mitos hay que desterrar para que podamos
afrontar el debate y el conocimiento del fuego y de la reforestación de una manera correcta? Mira, ya no son mitos, es simplemente que cada uno percibe un problema de una forma diferente y casi siempre lo percibimos como problemas de otros, no nuestros, ¿de acuerdo? Luego, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos parte activa, tanto en que podemos poner la ignición, es decir, ponemos fuego, ¿Sí? como en la emisión de CO2 a la atmósfera. O sea, el cambio climático no viene porque sí, sino también por nuestra forma de actuar. Luego, vamos a pensar que nosotros, como decía antes, somos parte en todo el problema. Luego, es cierto que mucha gente coincide en que, o dice, inmediatamente después del fuego hay que empezar a poner vegetación, lo que sea. No, no. La naturaleza es sabia. Estamos en ecosistemas que llevamos con fuego miles de años. Por lo tanto, la mayor parte de las especies que nos rodean están adaptadas. Todas, no quiere decir que todas. Va a haber algunas que son muy sensibles. Y en ese caso, tenemos que decidir si actuamos o no. ¿Vale? Entonces, nada de después, inmediatamente después del incendio, hecho por el campo, todo lo que considere semillas que encuentre para regenerar. No, la mayor parte de las especies tienen estrategias. En la provincia de León, los brezales tienen unas estrategias excelentes para recuperarse. ¿Se han ido aprendiendo a través del tiempo del contacto? Se han ido seleccionando esos factores o esas características que permiten que inmediatamente después del incendio, en el caso de los brezos, por ejemplo, tienen unos tocones que se llaman lignotubérculos, donde almacenan carbohidratos, almacenan agua y almacenan yemas. De tal manera que cuando la parte aérea se elimina, bien sea por fuego o bien sea por corta, lo que hacen es se activan esas yemas y inmediatamente tengan un poquito de agua, empiezan a rebrotar. Entonces, es que antes de un mes tú puedes empezar a ver ya rebrotes, ¿de acuerdo? Lo mismo las herbáceas, lo mismo los robles, las encinas, los alcornoques, ¿de acuerdo? Casi todas ellas son rebrotadoras. Entonces, todas estas especies van a recuperarse. El que se recupere no quiere decir que vayamos a tener un bosque pronto. Se van a recuperar, vamos a decir, en estrato arbustivo. Lo que tenemos que hacer es, a medio plazo, intentar gestionar, quitando competencia, para que vaya a monte alto, que se llama, o a monte maduro, ¿vale? Porque también hemos visto que sistemas maduros, formados por lo que se llaman planifolias, quercíneas, son las menos vulnerables, es decir, la severidad es más baja y se recuperan mejor. Luego, esos sistemas son los que sabemos que se van a recuperar. No es necesario ir a plantar. ¿Dónde tenemos problemas? Pues en muchas especies que son germinadoras obligatorias. Por ejemplo, todos los pinos. ¿Vale? Hay un pino que en la provincia de León, bueno, parte de España, una gran parte de España, es especial, que es Pinus pinaster, es el Pinus pinaster, el pino marítimo. Aquí es muy clave porque lo tenemos en toda la Sierra del Teleno, que tiene adaptaciones especiales. O sea, solo se recupera por germinación de semilla. Pero, como ha sufrido tantísimos incendios, la selección natural lo que ha permitido es que los pinos que tenemos nosotros, los bosques que tenemos aquí de pino, tienen una proporción muy alta de un tipo de piñas que se llaman piñas serotinas, es decir, piñas especiales, que resisten temperaturas de más de 1400 y 1500 grados. Tienen muchísima resina alrededor, entonces cuando hay un incendio, se elimina toda esa resina, abre la piña está como sentada en los troncos, en la parte central del árbol, abre y dispersa y germina muy bien. Pero solo esta especie y otra que está en el Mediterráneo, que es el Pinus helepensis, ¿vale? Entonces, después de un incendio se te va a recuperar muy bien. Sin embargo, el resto de los pinos no. El pino silvestre, Pinus nigra, Pinus uncinata, no se van a regenerar porque no tienen esta estrategia. Tienen otras, pero cuando viene un incendio muy severo, no se regeneran. La cuestión está, y ahí sí que todos tenemos algo que decir, si se ha quemado, ¿voy a volver a plantar pino? Era la pregunta. ¿O dejo el sistema para que evolucione hacia sistemas más de quercíneas, que van a disminuir la severidad, van a aumentar la heterogeneidad en el medio? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Por supuesto que tiene que haber pinos en todos los lados. O sea, pinos, sí, iba a decir pinos en todos los lados, no, especies, diferentes especies. Pero esa es otra de las preguntas que nos tenemos que hacer todos. Si de un pinar la sociedad, todos, tanto el medio rural como la urbana, recibimos lo que se llaman servicios ecosistémicos, obtenemos bienes, pues a lo mejor lo tenemos que mantener. Pero si no aporta mucho,
porque vamos a tener que tener ese pinar y no otros sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí va un poco todo el medio, toda la idea. Por lo que has dicho, vamos, ya sabíamos que la naturaleza es sabia. Has comentado este tipo de pinos con las piñas, que me parece algo increíble. La clave entonces está en dejar que la naturaleza siga su evolución y solo limitarse un poco a la mano humana cuando haya que hacer ciertas actuaciones. Esto es lo ideal, pero ¿ha habido también un proceso o antes, lo que tú decías, vemos un incendio, vemos una tierra totalmente devastada por el fuego y lo que queremos es rápido ya que el próximo verano, la próxima primavera, tengamos ya eso verde? ¿Eso ha llevado a la sociedad a exigir a las instituciones hacer una actuación rápida cuando al final es contraproducente? ¿Eso está cambiando o no? Eso está cambiando totalmente. Vamos a ver, las actuaciones, hay que hacer actuaciones de emergencia, que se llaman. Cuando hay un incendio, lo que hay que buscar son áreas que tienen una alta severidad, que además están en fuerte pendiente y que por el tipo de vegetación que tiene se espera que la recuperación a escala espacial no sea muy grande, ¿vale? En esos casos sí que hay que meter algún sistema, algún tipo de actuación que frene la erosión. Por ejemplo, poner capas de mulch, que es lo que está haciendo en muchos incendios la gente, después no solo los gestores, sino también incluso personas que tienen fincas particulares, pues pueden echar capa de paja, que lo que hace es frena el impacto en la cantidad de energía con la que llega la gota de agua al suelo y evita que se pueda arrastrar y perder el suelo por erosión. Entonces, en esos casos sí que hay que hacer actuaciones a corto plazo. En el resto, pues hay que ir viendo, hombre, si sabes que tienes sistemas que pueden verse afectados y que no se van a recuperar, entonces ahí, turberas, por ejemplo, ahí a lo mejor hay que pensar qué es lo que podemos hacer, pero en el resto es preferible esperar un poquito a que se vayan recuperando y luego a medio plazo tomar decisiones de gestión. Pero no empezar, imagínate, voy a plantar todo esto de pinos, ¿vale? ¿Y por qué? O sea, o voy a poner eucalipto. Hombre, a lo mejor la excusa que te pueden decir es que me va a dar producción a muy corto plazo, ¿vale? Pero posiblemente los sotos de castaños, estoy acordando del Bierzo, dan la misma producción casi en el mismo tiempo con la producción de castañas. Sabemos que en los sotos de castaños, cuando hay un incendio, si están gestionados, el incendio pasa sobre todo por la parte superficial y no va a afectar al arbolado. Entonces, ahí viene un poquito también decisiones de, vale, voy a tener producción, no con eucaliptos, pero a lo mejor sí con castaños, ¿de acuerdo? Entonces, esas cosas sí que yo creo que tendríamos que tenerlas en cuenta. Por lo que dices, nosotros cuando vemos las imágenes, pues eso, apocalípticas de las que tenemos, desgraciadamente, estos últimos veranos en nuestra comunidad autónoma, aunque nos parezca increíble, como hablamos de que la naturaleza es sabia, aunque veamos todo totalmente quemado, antes de lo que pensamos en ese mismo momento, la vida ya se está abriendo hueco. Parece increíble, ¿no? Es increíble, fíjate, nosotros estamos trabajando en el ciclo del fuego, se llama. El ciclo del fuego tiene 4 colores. El primer color es el verde oscuro, que es cuando yo tengo sistemas maduros, estables. El segundo color es rojo. Esos sistemas se queman. Inmediatamente después del rojo viene el negro. Es decir, esa situación al día siguiente de apagarse el fuego, que está todo negro. Pero luego viene un verde claro. Y ese verde claro es cuando empieza el rebrote, cuando empieza la germinación de especies herbáceas, de especies leñosas. La duda está, desde ese verde claro, cuánto tiempo tarda en pasar a verde oscuro. Si ese verde claro tarda mucho y la probabilidad de que aparezca un incendio nuevo es alta, pues al final nos vamos a quedar en el verde claro. Es decir, ese ciclo no es un ciclo, sino es una especie de espiral que no llega a cerrarse, ¿de acuerdo? Pero desde luego tú vas al mes o a los 2 meses del incendio y tú ya ves áreas que ya van empezando a recuperarse. Y al año, pues también. Aquí en la comunidad, por ejemplo, ha habido incendios muy, muy llamativos, los que ocurrieron en el año 2022, ¿verdad? Tú vas a los 3 años, 4 años después del incendio y ya estás viendo prácticamente todo cubierto. Por supuesto que no va a haber pinares, no. Los robledales se están recuperando muy bien, los encinares también, pero ya tienes muchas comunidades de matorral.
comunidades de matorral, dicho sea de paso, que en el caso de los jarales ya tienen suficiente cantidad de combustible para que en caso de aparecer un nuevo incendio puedan volver a quemarse, ¿de acuerdo? Pero se va recuperando, ¿de acuerdo? Se va recuperando. Exceptuando en zonas, digo, Sí. en las cuales hay que hacer tratamientos de emergencia y que se hacen de forma regular en prácticamente todos los incendios que ocurren si tienen dinero y tiempo. Dicho sea de paso. Me imagino que esto que comentas, aparte de verlo con los pies en la tierra, es también muy especial cuando nos elevamos y lo vemos a vista de pájaro con imágenes de satélite, ver cómo una zona totalmente negra a los meses va cambiando. ¿Eso a los investigadores también, las nuevas tecnologías, os ayuda a estudiar la evolución, ver cosas que se pueden mejorar, ver cosas que se han fallado? No es que nos ayude, es que no se puede trabajar en incendios si no trabajamos con sistemas de teledetección. Date cuenta que cuando yo empecé, yo recuerdo muchísimos incendios que decíamos grandes incendios, 500 hectáreas. Ahora, 500 hectáreas ya vamos a decir que son moderados, cuando tenemos incendios de 20 y pico mil, 30 y pico mil hectáreas. Entonces, un incendio de más de 1000 hectáreas tú no lo puedes abarcar si no es utilizando herramientas de teledetección y algoritmos basados en inteligencia artificial que lo que hacen que es traducir estudios a escala muy pequeña en campo a todo el espacio. ¿De acuerdo? Es simplemente esto. Es buscar relaciones que diga todo lo que se parece a esto me va a dar este valor. Entonces, la imagen de satélite te ayuda a ver cómo va regenerándose. Y se ve claramente cómo con el paso del tiempo, sobre todo, fíjate, en zonas donde llueve un poquito. Es decir, nosotros que estudiamos lo que ocurre en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, en Valencia, Castellón, por ahí, lo que vemos es que, claro, en zonas donde la lluvia es muy escasa, la recuperación, el que adquiera ese color más verde de lo que se llaman índices de verdor en zona de Valencia le cuesta mucho más. Sin embargo, en Galicia, Asturias y en ciertas partes de León, la recuperación es mucho más rápida. Y las imágenes de satélite nos ayudan a ver dónde puede haber un fallo importante de regeneración y decir, a lo mejor aquí tenemos que hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces, hoy por hoy es que sin ellas trabajar en incendios forestales o trabajar en cualquier aspecto relacionado con gestión forestal es imposible, es imposible. Leonor, daros la enhorabuena y el agradecimiento a todos los expertos que trabajáis día tras día cuando sale del foco lo que es el fuego. Vosotros seguís trabajando precisamente para evitar esos efectos negativos y también, sobre todo, gracias por darnos esta visión dentro del drama, pero también esa visión de que el fuego nos ha acompañado durante toda nuestra historia, nos va a seguir acompañando y que también tiene esos efectos positivos y sobre todo algo muy importante que quería acabar con ello era ese mensaje a los ciudadanos, a todos los espectadores de Canal Saber, de que todos con nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, también tenemos mucho que decir para que los fuegos sean cada vez menos virulentos y menos agresivos, ¿no? Efectivamente, ese es el mensaje clave. Vamos a pensar que somos, eso, lo que decía, parte del problema y parte de la solución. Va en nuestras funciones y también en lo que demandemos a nivel de los gestores y a nivel de las políticas que se deben de aplicar. Es decir, yo creo que siempre que alguien produce un problema, detrás tiene que venir la solución. Entonces, hay que ver un poquito que esas soluciones también las tenemos en nuestras manos. Y por otro lado, cuando estamos hablando del fuego y de los problemas de incendios, hay que pensar que son problemas complicados, pero que tienen que abordarse desde el punto de vista multifuncional y de diferentes disciplinas. Y eso nos va a ayudar a que al final se vaya regenerando todos estos sistemas que se van perdiendo año tras año. Pues muchísimas gracias. Ya sabéis, somos parte del problema, pero también parte de la solución. Agradecer a Leonor Calvo Galán, catedrática de Ecología de la Universidad de León, el habernos abierto los ojos y haber dado opiniones y reflexiones muy interesantes vinculadas al fuego, un tema de actualidad y que no podemos mirar hacia otro lado. Y para estar al tanto del resto de los asuntos de actualidad, ya sabéis, seguidnos en redes sociales y así podréis estar al tanto de todo lo que os contamos e informamos desde Canal Saber.